¿cómo les va? Bienvenidos a Esta Boca es Mía. Hoy vamos a dedicar el programa a un tema de familia. Quiero decir, en vez de tener la lupa puesta sobre la sociedad en general en la que vivimos, vamos a puertas adentro, a ponerla adentro de casa, en especial para quienes todavía están en el trámite de criar y educar niños chicos. Porque son tantas los consejos y las teorías, y se ha escrito tantos libros sobre el tema, e incluso algunos con recomendaciones que se contradicen, que está bueno cada tanto hacer un parate y decir, bueno, ¿en qué estamos y por dónde vamos o por dónde debiéramos ir? Entre cómo cuidar, proteger sin sobreproteger, cómo marcar límites sin ser autoritarios, cuánta atención, cuánto hay que hablar, cuánto hay que explicar y cuánto es no porque yo lo digo. Hay realmente demasiados caminos posibles y nunca tenemos bien claro cuál es el que tendríamos que tomar. Hay una verdad única que esta sí no ha variado a través del tiempo y es respetar la individualidad de cada ser humano, de cada niño, de cada ser. No siempre es tan fácil, ¿no? Porque vos pones un límite y pretendés que corra de la misma manera para los dos o que los dos lo reciban y lo tomen de la misma manera, 2, 3 o la cantidad de hijos que tengan. Bueno, imagínense cuando hablamos, por ejemplo, de mellizos. Vamos a arrancar por lo más complejo para después ir a algo más sencillo. Arranquemos en eso del respeto a las individualidades, por ejemplo, por los gemelos, mellizos o gemelos, ¿no? ¿Cuán fácil o difícil es? Algunos creen, y me acuerdo de haberlo pensado en algún momento, me encantaría tener mellizos porque así vas más rápido, tenés más, ¿no? Crece la familia más rápido. Bueno, no sé, de hecho, aprovecho de darle la bienvenida como panelista invitado a nuestra querida Liliana Brasinskas. Gracias por estar aquí con nosotros. Mamá de mellizos. Sí. Eso de, ojalá vengan de a dos para ir más rápido, ¿uno lo decía porque no sabe lo que es o está bueno en realidad? En mi caso no era jamás el imaginario. No era el imaginario, con lo cual la primera noticia de que eran dos fue un poquito choqueante, ¿no? O sea, y aparte con muy poca sensibilidad de la ecografista, que hasta ahora me acuerdo de la señora, no me acuerdo de su nombre, pero sí perfectamente su cara por su falta de sensibilidad ¿Cómo te lo a dijo? la hora de transmitir una noticia como esta, ¿no? ¿Pero cómo te lo dijo? Dijo, ay, es un huevo, no, creo que son dos, a ver, hay uno que tiene latido, otro no. Y entre tanto yo iba quedando pálida y diciendo, tratando de, ¿no? De procesar lo que estaba escuchando. Vida, dos en dos vidas, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Y entonces me digo yo, ¿usted está diciéndome que son dos? Dice, sí, claro. Sí, y además los dos funcionales, esa fue la manera de tramitarlo. Entonces el shock fue que confirmaba que estaba embarazada y además que estaba embarazada de mellizos, con lo cual cuando salí, esto lo cuento porque mis hijos lo saben, lloraba desconsoladamente porque decía, ¿cómo voy a hacer para, ¿no? Gestionar esto? Y después se puede, ¿no? Y después es maravilloso. Bien. Hay mucho mito con el tema de mellizos, sobre todo los gemelos, la famosa interconexión entre ellos, ¿no? Como una comunicación o empatía muy particular. En fin, hoy nos acompaña, además de un hermano, un gemelo, para dar su propio testimonio, también una especialista en estos temas de cómo educar hijos. De hecho, acaba de escribir un libro también sobre el tema, que es Fanny Berger. Pero, director, vamos primero con el testimonio de hoy. Bueno, de mi grupo familiar somos 5 hermanos, pero tengo un hermano gemelo. Éramos para ser 2 pares de gemelos porque mi hermano mayor también venía con un gemelo que no se terminó de formar. Y bueno, mamá la última vez que tuvo hijos fue a nosotros 2, que somos los más chicos. Creo que lo que es la unión del vínculo gemelar la conocen y lo saben únicamente quienes tienen un gemelo. Si bien a mis hermanos los amo, son mis hermanos y todo, en mi hermano gemelo, en Leo, yo encuentro un amigo y ese amor incondicional que muchas veces no encontrás en otras personas. Es alguien que nunca te va a juzgar, es como una conexión Bluetooth, como me dijeron una vez, que no necesitas ni gestos para comunicarte, por ejemplo, en una reunión de personas. Nosotros, por ejemplo, arrancamos a caminar a la misma vez, uno ayudaba al otro. Mientras uno se agarraba de la pared, yo me agarraba del hombro de mi hermano. Aprendemos a hablar a la misma vez, con las mismas palabras, tenemos un idioma en común primero. Lo veo ahora en mis sobrinas. Mi hermana mayor tuvo hijas gemelas, yo soy el padrino de una y mi hermano Leo es el padrino de la otra, y nosotros en ellas vemos cómo éramos de chiquitos. Hablan primero entre ellos, los gemelos, y después se comunican con los demás. Pero es mucho más interesante ese vínculo que tenemos entre nosotros, que después vemos si lo compartimos con el resto. Yo creo que a todos los gemelos le pasa lo mismo, eso de tener la necesidad de estar en constante trato con el hermano. Mismo
a mí me cae mal una persona y es automático, a mi hermano también le cae mal. En eso no disuadimos. Mamá siempre luchó contra eso, con darnos como la independencia a cada uno de ser personas individuales. Siempre nunca nos regalaban lo mismo. Pero claro, la gente te trata en conjunto, te trata de a dos, te compran lo mismo pero de distinto color, o una cosa para los dos, o incluso nos ha pasado en 2x1 en cosas. Bueno, les cobramos por uno solo y cosas así, te tratan a la par. Mismo algunos te dicen, ¿vos cuál sos? ¿Este o el otro? Bueno, es lo mismo. No, no es lo mismo, o sea, somos dos personas individuales. Y si no te llaman por tu nombre, te llaman por el de tu hermana y terminás respondiendo al nombre de tu hermana. Pero en definitiva, ¿tú cuál sos? Fabricio. Fabricio Chávez, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. En su momento Gran Hermano, bueno, eres el gemelo más famoso del Uruguay, ¿no? Ay, más o menos. Yo no conozco otros mellizos, más o menos. Y por otro lado, bueno, Fanny Berger, como la anunciamos, psicóloga especializada en niños, que tiene su libro Hermanos, vínculos que dejan huella, y yo le proponía incluso antes de empezar, arranquemos por lo más complejo, que es, por lo menos mirado de afuera, el capítulo que dedicas a gemelos y mellizos, ¿no? Sobre todo cuando tratamos de apuntar a cómo individualizarlos y cómo educarlos en su individualidad, respetando su individualidad. Ahora, dijiste mucha cosa que confirma todos los mitos que hay por ahí en la vuelta de la teoría del Bluetooth, ¿no? La conexión Bluetooth. Sí. ¿Cómo es eso que si vos no te bancás a alguien, él automáticamente tampoco? Lo pensaba justo anoche en una cena con amigos, que eran 6 personas en una discusión y el único que llevaba la contra era mi hermano. Pero yo estaba en la misma posición que él y discutimos, siempre nos defendemos y siempre logro terminar ¿Pero lo pensando igual que defendes él. porque pensás igual que él o porque lo defendés a capa y espada, no importa lo que piense? Me adecuó a pensar igual. Si no, capaz que yo no sabía qué pensaba de ese tema, pero ya el escuchar la versión de mi hermano y saber cómo la pensaba él, digo, bueno, así pensaré yo. Y defiendo esa postura. A veces es muy difícil. Y esa forma de actuar o de responder, ese comportamiento, ¿lo trasladás a todo? ¿Vos y tu hermano piensan lo mismo de tu madre? ¿Sienten lo mismo de tu padre, de tu tío, de tu abuelo, de la maestra? Sí, por lo general sí, no tenemos un vínculo de que uno se lleve mejor con alguien y el otro no. Pensamos básicamente lo mismo, pero porque tenemos las mismas vivencias con esas personas. Claro, es distinto si vas a ver una obra de teatro y a los dos nos gusta, los dos tenemos una percepción distinta de esa obra de teatro porque somos dos personas individuales. Pero cuando tenemos que crear un concepto, por lo general coincidimos, sí. Mira, ¿y no se complica en el área del amor eso un poco? No, lo sabes manejar. No lo sabes manejar. Pero Hay veces seguramente les va a gustar la misma, ¿o no? No, pero ahí te pones a pensar a alguien que señala a dedo. Dices, bueno, a ver, si son iguales, ¿a cuál elijo? Esa es la parte en la que se complica, en la que decís, bueno, no se dan tiempo a conocerte como persona Mira, primero. yo esto último lo traje tipo broma, pero ¿de verdad es un tema? No. No, porque hay mucho, viste, también hay mucho incluso hasta ratoneo, ¿no? Desde el lado de las personas que se... Bueno, ¿ves? Entonces es verdad. Me ha asustado la cantidad de veces. ¿Viste que es verdad entonces? Bueno, una vez, esto es una anécdota media que no sé si va, pero... No des nombres. No tiene nombres. Cuando salimos nosotros del programa Gran Hermano, que nos hicimos conocidos por ahí, en Argentina, una vez un productor nos llamó y nos dijo, miren, tengo a alguien que quiere conocerlos a los dos. Yo dije, ¿cómo conocernos? Sí, quiere conocerlos, hay tanto, así nos dijeron. Y yo digo, ¿por qué? Me dice, no, quiere a los dos gemelos. Yo digo, no, pero no hay chance. Y me dice, bueno, decíselo vos. Y nos hicieron contestarle a alguien que tenía como una fantasía con gemelos. Y yo dije, qué retorcida es la gente, Leo. Y nos reíamos entre nosotros porque nos causó muchísima gracia eso. No te voy a preguntar, pero me encantaría saber cuánto ofrecieron. A ver, vos te sorprendiste cuando él dijo que no te consta, nunca escuchaste por ahí los típicos chistes machistas, si son dos gemelas, por ejemplo, ¿no? Claro, ¿no? Y bueno, y uno ha escuchado a lo largo de su vida también la historia de que los hermanos gemelos, el hermano sale con la chica que era la novia del otro y que no se da cuenta, ese tipo de cosas. Yo lo he sentido como una especie de cancionero popular. ¿Vos sabés qué? Positivamente. Yo sé ¿Qué sabés porque yo positivamente? tuve alumnos gemelos que hacían varias cosas. Por ejemplo, yo no los dejaba hacer el escrito el mismo día. Claro. Si uno sabía menos, que se embromara, que se sortearan, porque a otros profesores, el que era muy bueno en matemática, entraba el escrito en matemática y el otro faltaba. Entonces,
Pero además, esos gurises eran muy bonitos los nenes. ¿Qué hacían? Era una chiquilina que no era su novia, digamos, oficial, eran gurises muy chicos, 15, 16 años. Salían los dos con la misma y no se daba cuenta. Eso me lo contaban a mí. O sea, pero chiquilines, eso no se hace con la gente. Y lo hacían y llegaron a hacerlo en un examen. No de mi materia, porque sabían que yo, ¿Vos también qué? si mandaba ¿Hiciste? examen, mandaba los dos. ¿Hiciste eso en un examen? Sí, pero éramos chiquitos, éramos chicos. Por mi hermano, yo le dije, bueno, dale, él tenía... pues eso es lo que ¿Tan tiene. idénticos son? No, ahora de grande no, porque uno empieza a buscar el diferenciarse, Claro. la vida que llevas, o sea, ya en cuestión de peso somos distintos, el corte de pelo, la ropa, el estilo, pero más de chicos, como nos compraban la ropa nuestros padres, era la misma, estábamos visiblemente más iguales. Y yo le dije, como nos complementamos, él era mejor en unas materias, yo en otra, tenía un examen, te ¿Viste? ayudo. Sumale 2 Por lo- ceros a la por lo nota con menos, la que te Por lo pase. menos la salvaste. Con Con 9, tus peor sí. es ayudarlo y encima se los hace perder. No, se lo salvé y le cobré, obvio. Ah, mira. Yo imagino que estos son temas que dan para después, forman parte de anecdotarios y que te podés reír mucho, pero que también pueden ser un terreno fértil para travesuras ya pasadas de tono, ¿no? Imagino. Cuando son más grandes, espero que no Y además, como experiencia individual, ¿no? Te lo quiero preguntar. El levantarte todos los días y saber que hay alguien que es como tu espejo debe ser un proceso, ¿no? Que también uno tiene que adecuar. Porque una cosa es el parecido entre hermanos, Sí. pero otra cosa es el saber que hay una réplica tuya, ¿no? En el caso de los gemelos que son Idénticos. además idénticos, ¿no? Genéticamente. Debes necesitar un proceso personal también como... Imagínate, ¿no? O sea, han yo visto el muchas veces espejo no te lo has desde toda la vida, imaginado. ¿no? Porque nacieron así, pero es decir, se están viendo desde... Pero creo que el planteo va por el lado de cómo es el proceso de empezar a sentirte vos una persona y el otro. Exacto. Es difícil. Sí, sí, claro. Es difícil, es muy difícil. Cuando el género es el mismo, me parece... A ver, cuando el género es el mismo, me da la impresión de que uno lo mira afuera y es hermoso, pero a la vez es hiper desafiante. Yo sentía el relato de él y pensaba, digo, estás amando a algo que es un ser humano que es tu símil, pero en el fondo también estás en alguna medida conviviendo con un ser en donde están en un territorio similar y donde al final vos al 100% no sos. Sos si está el otro y el otro es si estás vos. Entonces, ¿Están así? me parece. ¿Están Lo huelo, así, lo Fabricio? olfateo, capaz que me equivoco. Pero las experiencias que he tenido nosotros, por ejemplo, nos hemos adecuado en determinados lugares rendir en conjunto. Mismo ¿Qué nosotros, es rendir en conjunto? Me cuando encantó. estuvimos en televisión no hubiésemos entrado a Gran Hermano si no éramos dos. Cada uno individualmente no era un buen participante que seduzca. Pero los dos en conjunto sí llamaba la atención. Mismo nos hacían vestir iguales también. O sea, no podíamos salir al aire si no teníamos el corte si la peluquera no estaba con los dos mirándonos así. Porque era lo que llamaba la atención Era para la muchísimos. réplica, ¿no? Ah, El bueno. trabajo de Eso la porque réplica. estabas de alguna manera sumándote a las reglas del juego mediático. Pero en la vida real, Y en la vida real también a veces, o sea, en la escuela mi hermano estaba en otra clase, pero tenía un cumpleaños y la tarjetita decía Leo y hermano, o 2 personas, o gemelos, o algo así. Y yo no conocía al chico que cumplía años, pero como yo era, la gente asumía que mi hermano tenía que ir conmigo. sí, como un apéndice. Claro, como una extensión de tu cuerpo, pasa a ser algo así. Bueno, y eso está bueno, no está bueno, como padres, ¿no? Sobre todo que yo imagino, lo haces con todos, si tenés más de 2, por ejemplo, tenés que llevarlos al médico, tratás de que te coincidan todas las horas para ir un solo día, ¿no? Y los atiendan a todos. Uno trata de liquidar con una acción varios temitas. En el caso de mellizos o gemelos, ¿qué tienen que hacer los padres? ¿Apostar a diferenciar, a separar o no? ¿O hacer de cuenta que es como si fueran distintos embarazos? Mira, en teoría te diría que hay que apostar a diferenciarlos y tratarlos en forma única. Ahora, justamente en el libro yo parto de la hipótesis de que cada vínculo es único, irrepetible, inclonable. ¿Qué quiere decir? Que están las características de la madre y están las características temperamentales del bebé. Y ahí hay una danza, un encuentro entre ambos que es único. Y por más que los gemelos, yo te escuchaba atentamente,
tengan el mismo material genético, hayan nacido, bueno, unos minutos de diferencia, son distintos en la personalidad. Te digo lo que me llega a mí en consulta. Claro. Y me ha pasado mucho que traen al gemelo, que yo llamo el equivocado, porque se porta mal, descuento como terapeuta, o el que tiene bajo rendimiento, y pido la segunda vez que traigan al otro, y atiendo a los dos juntos. ¿Y ahí qué salta? ¿Qué salta? Que hay roles adjudicados. A pesar de que son idénticos, ya desde el vamos. ¿Quién los adjudica? Los padres. ¿Y por qué? Porque vos traes tú traes tus rasgos, ¿no? Entonces imagínate, los dos gemelos, uno que por lo general siempre nacen antes son prematuros, Sí. uno tiene, yo qué sé, pesa 1 kilo y el otro 1,8 kg. Entonces ya desde el vamos, la mamá, suponete, al legadito lo va a sobreproteger más. Si es ansiosa, le va a transmitir miedos. Ay, se va a enfermar, le va a pasar algo. Cada vínculo es único y el trato, aunque no suene simpático, es desigual. Por más que sean idénticos, ¿tá? Porque ese gemelo va a ser más irritable, entonces yo soy tranquila y le voy a tener paciencia. El otro es más así y a mí me va a molestar ese rasgo. Entonces, en teoría hay que diferenciarlos. En la práctica, ellos son diferentes en su personalidad. Y algo anecdótico que me pasa mucho con los gemelos equivocados, en la segunda sesión vienen y le pregunto a uno y contesta al otro. Porque siempre uno viene con el rótulo el problemático. Claro, que da trabajo, porque el calladito no da trabajo, pero puede que sea problemático. Y contesta uno, le digo, a ver, silencio. Pero que protegiéndolo, Sí, de claro. cubriéndolo. Mira. Complementando un rol. Por ejemplo, uno es el Maduro, sí. Claro, el maduro, el hiperresponsable, y el otro es el irresponsable. Entonces yo le pregunto a uno y contesta el supuesto responsable. A ver, déjalo. Y yo veo que hace un esfuerzo que luego de media hora en la sesión deja que el otro hable. Entonces, ¿qué pasa? Se adjudican roles, a pesar de que son iguales, y el niño, el gemelo, lo juega. Y hay una diferencia en El entorno es más el que te obliga a adjudicarte un rol. Nosotros ha pasado, ¿vos cuál sos? ¿El bueno o el malo? No hay ni uno bueno ni uno malo. Capaz que Leo tiene más carácter y yo tengo menos carácter a responder a insultos o cosas así. Pero ¿vos cuál sos? ¿El del libro o el otro? Vos estás lo mismo. Terminamos siempre en la misma. Bueno, es lo mismo. Y si no te diferencias, vos sos el cortito o el flaco, vos sos el que dejó el liceo o el que siguió. Necesitan etiquetar a los gemelos para poder diferenciarlos. Sí, pero lo importante es verdad, es el medio, ¿no? Pero los primeros años de vida son muchos los padres en forma inconsciente. Claro. El tema es cómo le llega al gemelo. Yo me acuerdo de esta gemela que no le gustaba estudiar, era como considerada vaga. Y la otra hiperresponsable. Entonces la otra no se daba el lujo de decir no quiero y le hacía a la vaga, pero así fortalecía justamente ese rasgo de ella. Como que se retroalimentan Sí, esos rasgos entre ellos. Sí, positivamente y Mirá, negativamente. y negativamente. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Y uno adjudica roles, el niño lo juega en forma no consciente y hay cuidado que no sea un rol rígido, porque el hiperresponsable puede un día decir, bueno, no quiero levantarme aunque se tenga que levantar. Y el atorrante, el vago, va a tener que hacer los deberes y va a tener que lavarse los dientes. Entonces, cuidado, porque si no, es lo que dice, ¿quién es el malo, quién es el bueno? Eso es una dicotomía, o sea, no hay ni malos ni buenos. Uno es, más el otro día una melliza me decía, gemela, perdón, que ella es la extrovertida. Pero terminás adaptándote también. Y la hermana era más diferencias. retraída. Y hoy, por ejemplo, las profesiones tienen que ver con eso. Se llevan bárbaros, son idénticas, yo las confundo hasta el día de hoy, pero una ya de pequeñita se reía, se sonreía, y hoy en día es un extrovertido. Lo que pasa es que hay características y características de las personalidades. Algunas cosas son divinas de fomentar y otras, bueno, habrá que observar para ver si se pueden moldear, ¿no? Supongo. Claro. A la extrovertida no tenés por qué hacerla más introvertida para que no haya problemas con el hermano. O sea, me parece que son Eso está bien. Características bien diferentes. Claro, pero a veces hay características que no ayudan. Por ejemplo, el mellizo cómodo o vago, como dije, Claro, ¿no? sí, sí, Entonces, el otro, que es el trabajador, el responsable, va y le hace a él cuando la madre se da vuelta. Y ahí fomentás, o sabés muy bien, así que eso no es bueno, dar un examen por el otro, por Y ejemplo. eso se gesta así tan tempranamente como, por ejemplo, como vos decís que la mayoría son nacimientos prematuros, como embarazos múltiples, ¿no? Sí. Desde el que pesa menos o el que pesa más o cualquier vulnerabilidad de uno frente al otro,
ahí ya se empiezan a adjudicar los roles. Sí, ¿sabés por qué? Porque a veces yo le pregunto a las madres y me decían, sí, porque uno pesaba 800 gramos, suponete, un Sí. kilo, y yo estaba preocupada, estaba todo el día al lado del gemelo en la incubadora, y el otro salió y lo miraba menos. El amor es el mismo, el trato es desigual. ¿Vos me entendés? O sea, Sí, sí, por nadie supuesto. pone en juego el amor que siente una madre, pero la preocupación sí. Entonces, el peso, por ejemplo, o un gemelo respetaba los horarios y las rutinas famosas, y el otro se levantaba de noche. Y bueno, eso ya te va condicionando a un vínculo especial. Claro, ahí está. Bien, otra cosa que tú mencionabas así como al pasar, que es otro de los mitos, dijiste que tuvieron un lenguaje anterior entre ustedes al lenguaje que se comparte después, ¿no? ¿Qué es ese lenguaje? Tú también lo mencionas en el libro, Fanny. Sí, el lenguaje gemelar, sí, sí, sí. ¿Qué es el Hay lenguaje artículos. gemelar? Yo lo veo ahora, ahora de adulto, mirando con mi hermano a mis sobrinas, que con nosotros se llevan mal. O sea, tienen 3 años, pero entre ellas, se hablan entre ellas, tienen una conversación, un idioma entre ellas mismas y comparten poco con el resto. Y yo le pregunté a mamá, ¿nosotros éramos iguales de chicos? Me dice, sí, eran idénticos. Hablaban entre ustedes, no querían hablar con más nadie, se ponían a dibujar, inventaban sus historias y estaban primero como en su micromundo y después veían como, si les sobraba Bueno, tiempo, se comunicaban con el Pero exterior. esa lengua gemelar no podría ser la misma lengua de cualquier niño que no aprende a hablar, pero igual habla y modula. No, y porque va masculla. más desde la percepción y el entendimiento, no tanto del lenguaje en sí. Van las miradas en Se saber cómo se entendían, siente el otro. se entendían. Eso. Y es la convivencia, o sea, la diferencia 9 yo meses creo- arrancaron viviendo juntos, Claro, ¿no? Antes que exactamente, cualquiera. Claro, exactamente. Yo creo que igual de todas maneras los gemelares que vienen de la misma carga genética tienen además un componente de mayor igualdad que es distinta a la de los mellizos, que es como hermanos simultáneos, Sí, ¿no? sí, sí. Que también tiene una componente diferente. Pero el hecho de, en cualquier ser humano, la convivencia con otro las 24 horas del día hace que tengas una empatía que no se desarrolla tan fácilmente. Y aunque vos no lo provoques, estás conviviendo 2 bebés simultáneamente, ¿no? En el mismo lugar, en la misma familia, en el mismo ambiente, y son del mismo edad, o sea, es casi como un privilegio, ¿no? Quienes han tenido amistades, ¿no? que son intensas, entre amigos intensos no hemos desarrollado, yo lo he hecho, lenguajes únicos. Ay, por supuesto. No, y hasta la Exacto. conexión Bluetooth, doy fe que lo podés llegar a generar Exactamente, con ¿no? una amiga de esas, Exactamente. ¿viste? Entonces yo creo que en eso la convivencia y que vos quieras o no lo que vos decías, por organización familiar, bueno, tratás de que coman más o menos al mismo tiempo, Se de bañen a la bañar al misma mismo hora, tiempo, exacto, de que sí. duerman fundamentalmente al mismo Sí. tiempo, ¿no? Y eso, te guste o no te guste, va generando un vínculo. ¿El que me decías, perdón? Que se te duerma uno y se despierta el otro y llora y ya están los dos despiertos de nuevo, doble pañal, doble todo. Debe ser... admiro a a las madres de los gemelos. Y de mellizos también, o sea, la madre Mellizos, doble. ni que hablar. Sí. ¿Es cierto que hay alguno que es más dominador que el otro por regla general? Fanny, ¿eso es así o es una mitología? A ver, lo hemos Mitología. visto en películas. Sí. No Por sé eso si es pregunto. Lo que cierto. yo veo que hay como complementariedad El manipulador de roles. con el otro, ¿no? ¿A eso te referís? Complementariedad. Claro. Ah, ok. Uno, como él dice, es el bueno, el otro es el malo. Uno es el simpático, el otro es el antipático. Ok. Porque, claro, eso agudiza y se Claro. van situando en esa situación de complementar, sí. Entonces, pero es una especie de sociedad implícita que ellos establecen de manera, digamos, tácita, inconsciente, hacia el mundo exterior. Vamos por esta que vamos mejor. Yo juego de bueno, vos jugás de malo, yo No. juego de líder, vos jugás de... Es sin planear. Sin planear. Es sin planear. Y fíjense que en el Antiguo Testamento hay muchas historias. Muchas historias. Ah, ¿viste? Muchas historias. Y Exactamente. no se hablaba de gemelos porque no se sabía si eran mellizos. sí. Y a mí me llamaba la atención cuando leía las historias cómo la madre los sentía ya en el vientre distintos. Y cuando nacían se agudizaba la diferencia, ¿no? Entonces, los gemelos no es que planean, es un lenguaje sutil de gestos. Ok. Pero los padres, sin darse cuenta, ya desde el vamos, y hay que leer la Biblia que es muy rica, como la madre decía, uno va a ser religioso, el otro va a ser luchador, uno va a plantar la tierra, el otro va a trabajar en eso. Entonces hay una vivencia personal que también es inconsciente, que ya los va haciendo distintos.
Perfecto. También, siempre vos, como vos mencionabas, Victoria, en las películas, en la Biblia, en historias, en crónicas de una muerte anunciada y demás, siempre, incluso hay un programa que se llama Gemelos Perversos, siempre se tratan de marcar a los gemelos como uno bueno y el otro malo. Y si ninguno de los dos, si los dos son malos o los dos son buenos, van a buscar que uno sea menos malo. Sí, claro. Porque es como una mezcla de yin y yang. Mismo hay personajes en series televisivas que es muy bueno y cuando quieren mostrar su parte mala aparece un alienígena que es igual a él pero malo. O algo así. Nunca vieron en novelas que aparece un gemelo malvado. El gemelo malvado seduce. La buena de Gasalla, ¿se acuerdan? Es una forma de mostrar la antítesis Las del hermanas otro. Y en Baratheon. los gemelos nos vemos eso. Reflejás otra parte de tu De personalidad todas también. maneras, siempre es una oportunidad, ¿no? Claro. Yo a los míos les Y, comento pero vos que sobre todo cuando es... aprovechen. Pero además, en el caso de sexos opuestos, sexos diferentes, es como, también es riquísimo, ¿no? Porque... Sí, para mí como feminista fue como el karma, ¿no? De poner en práctica la teoría de género, se podrán imaginar, Absolutamente. ¿no? A ver si habrás hecho escuela ahí. Pero, no, yo en realidad creo que el que sean de sexos y géneros diferentes... ¿Ayuda? ¿Lo aliviana? Los mellizos. Ayuda, sin duda ayuda, porque justamente no tenés esta otra cosa de tener que marcar las diferencias. Sí. Yo tengo ahijados que son mellizos que viven en Alemania y hubo que empezar a cambiarle cortes de pelo y no sé qué, porque ellos empezaban a afectarse cuando le confundían el nombre. ¿No? Y cuando la familia y el entorno no los identificaba, a ellos les impactaba muy mal. Entonces hubo que empezar a pensar en cómo diferenciarlos. para Ahora, que ¿pueden la ser gente... tan idénticos como para que un Sí. miembro de tu familia no te identifique? Bueno, los propios padres tenían, particularmente el padre, tenían un sistema de identificar a quién le daba de comer, a quién no, y a quién la medicación y quién no, porque muchas veces pasaba que le daba dos veces al mismo y al otro no, ¿no? O sea, son Ay. realmente idénticos. El estrés, yo me imagino, pensando en una primeriza, ¿no? Que sea así, que tengas que estar en esos... que ya nomás el estrés de ser primeriza, además se te agregue 2 bebés idénticos. No, y al papá ni que hablaba. Vos, papá, mira, Libera, a ver. ¿Vos tenés mellizas o gemelas? Mellizas. Yo cuando ella decía la situación que le había provocado quien la atendió, ella estaba cómoda en la camilla y yo estaba Vamos parado. a repasar para el que recién se No, no. engancha. Nos referimos a lo que contó Lilian cuando arrancó el Claro, programa. claro, el porque- anuncio de que claro, eran es una 2 broma, y no claro. 1. Pero ella decía, la situación que tú pasaste, donde te dicen, pero te voy a cobrar doble la cuenta, ese tipo de bromas, y yo estoy parado, porque vos estabas acostada con el aparatito seguramente, entonces las piernas te juro que se te aflojan. Yo tenía 25 años y mi esposa 22. ¿verdad? Melissa nació a las 7 y 6 de la mañana con 2.570 y Cintia nació un minuto después con 1.910 gramos. O sea que yo fui No el me que diga estuve- nada, entonces...